Y bueno, para no perder tiempo, no podemos de nuevo dejar de lado el momento, y se puede decir histórico, que estamos viviendo, porque así somos los argentinos, siempre estamos viviendo un momento histórico, ya sea por las crisis, ya sea porque renovamos la esperanza, ya sea porque estamos ilusionados con nuevos objetivos, por el motivo que sea, estamos viviendo la historia. Y quería compartir con usted, antes que sigamos, ¿no?, con la historia de José, el soñador, y ya va a ir terminando, para terminar también el primer libro de la Torá, el primer libro de la Biblia, que nos referimos a Génesis, antes de pasar a Éxodo, así que bueno, pero no podíamos dejar esta parte de fútbol y tener muy presente algo que hablaba recién con Salvador, para que tengamos presente, sobre todo hoy que todos los argentinos estamos viviendo con mucha intensidad, como vive el mundo entero. Fíjense, tuvo que parar Trump una guerra, porque paró una guerra. Ese es el titular verdadero, paró una guerra. ¿Qué quiere decir? No es que terminó una guerra. Siempre estamos hablando de lo mismo, ya sabemos, del conflicto en Medio Oriente y de la guerra, claro que lo tenemos presente. Se paró una guerra, y se paró una guerra ni más ni menos por un mundial de fútbol. Y esto no nos debería sorprender. Qatar el último mundial, fue la sede después de pagar cientos de millones de dólares, haberse aprovechado de la corrupción, como ellos llaman la corrupción de Occidente. Ellos nos acusan a nosotros de corruptos por eso, y en parte tuvieron razón, porque los sistemas de corrupción, que el fútbol es un centro, obviamente, y lo tenemos bien claro, de corrupción, lamentablemente, logró eso. Fíjense, Qatar, con todo el interés geopolítico que tiene Qatar, que está tejiendo hace años su influencia en el fútbol, en los medios de comunicación. Contanos de Qatar, que es un principado. Qatar es de una familia, ¿no? Por supuesto, esto ya lo habíamos hablado. Otro día podemos... Mira, cortito, ya que lo mencionaste. Qatar es un país que, para que tengas una idea, es como una isla. Claro. Está prácticamente hundido en el Golfo Pérsico. Qatar son sunitas, pero tienen una visión de los hermanos musulmanes. Ellos tienen una visión, están convencidos de que el mundo se divide entre herejes y ellos. Los hermanos musulmanes es un grupo Es el grupo que yo conté, que nació en la década del 20 en Egipto, más precisamente en 1928, y que básicamente son jihadistas. Ellos creen en la jihad, en la guerra santa. En esa guerra santa va a primar el islamismo, en este caso para Qatar la versión sunita, no la versión chiita de los iraníes. Entonces lo tenemos que tener bien presente, porque Morayá siempre va a jugar con esto, es una forma de decir, con la historia, con lo que tenemos, el registro que vos decías, quedó grabado recién en tu programa, en la parte anterior de tu programa que presté atención, dijiste está grabado, como diciendo tranquilo, no se va a perder la historia de un gran músico, de un prócer de la música argentina, no se va a perder porque está grabado, así como dijiste está grabado, lo va a poder escuchar también mis hijos, porque está grabado. Entonces esto está de alguna manera grabado. Está grabado, Salvador, lo que hablábamos, los valores de nuestra cultura judeo-cristiana occidental. Y para terminar y juntar todos estos temas, fíjense en el fútbol. Te decía, cuando Messi hace un gol, mira al cielo, ¿no? Después de abrazarse, de tener todo ese acto de generosidad. Mira al cielo no como diciendo yo soy el elegido. Mira al cielo en un acto de agradecimiento. Según dicen los expertos, yo no soy experto en Messi, dicen que siempre le agradece a su abuela, que es la que lo motivó y lo llevó. Pero también se persigna. Y de esa manera, para nosotros, que sabemos muy bien qué significa, le está agradeciendo a Dios, ¿no? Le agradece a Dios. Y agradece a Dios, pero inmediatamente Messi sigue caminando tranquilo, termina de mandar saludos, todo, y ya comienza el partido. Cuando un argelino, la vez pasada, que no nos hizo gol por suerte, pero cuando los argelinos hacen un gol, lo mismo, hacen gestos similares. Mira al cielo, hace como una veña, todo, y como un signo de reconocimiento que Dios, en ese caso sería Alá. Pero fíjense cómo cambió completamente el sentido. Mientras que nuestra cultura judeo-cristiana occidental, en la que está incluido obviamente Messi, lo hace en un acto de agradecimiento y continúa su vida, y eso también cuando erra el gol no se enoja.
tiene otra visión. Lamentablemente, o digamos por una cuestión de evolución, los argelinos, que están dentro de un sistema islamista también, después podemos hablar de Argelia también, de Marruecos, de todos los países que quieran podemos hablar de cómo están hoy, pero concretamente de Argelia. Por eso, viste, antes de entrar al partido estaban los argelinos saltando y diciendo que su Dios iba a ser más poderoso que el Dios de Messi. En árabe cantaban eso, los que supieron lo tradujeron después. Eran todas canciones con un sentimiento religioso. Mientras que la canción de los argentinos, cuando invocamos a Dios, es una figuración de lo que significa el Dios del fútbol, una construcción que no se la queremos imponer a nadie, salvo con goles, pero nada más. Desde el otro lado hay otra visión, eso es lo que hay que entender, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando Marruecos jugó la semifinal, el último partido, fíjense después en las noticias, hubo destrozos en París, salieron a festejar, no llegaron a la final como llegó Francia, pero en Francia, en París, salieron de alguna manera y destruyeron París, demostraron que los argelinos o los que acompañaban a los argelinos, que es mucha gente que vive hoy en día en Francia y en París, tomaban la ciudad, prendieron fuego a autos. O sea, ese es el problema cuando se mezcla la política con el deporte, en este caso el fútbol, o la religión con el deporte. Ni hablar si se mezcla además el dinero. Fíjense que puede terminar siendo un cóctel Molotov, algo terrible. Por eso los argentinos, yo creo que es muy bueno, no perdamos la cabeza, festejemos todo, pero sepamos que esto tiene una dimensión que hay que poner. Es una competencia deportiva que no se representan, no son el país. Meterle toda la carga cultural, histórica y de guerra a unos jugadores es muy injusto también. Es terrible, es algo que Maradona supo manejar el momento. Pensemos que la guerra de las Malvinas fue en el 82, él en el 86 hizo eso, la mano de Dios, el mejor gol de la historia, y hubo toda una connotación, pero digamos que faltaba, hace poco tiempo había sido la guerra de las Malvinas. También Maradona representa un pensamiento anterior. Hoy Messi está por encima de eso. Hoy Bangladesh, que son musulmanes, curiosamente, no islamistas, pero sí son musulmanes, en Bangladesh la mayoría, están apoyando a Argentina y están viviendo con una euforia enorme todo lo que le genera el fútbol, pero ellos tienen otra visión. Bueno, y esa visión tiene que ver mucho con lo que significa Messi, ¿no? Lo que ha logrado transmitir, y ha logrado transmitir valores universales, ¿no? Su actitud frente al juego, frente a sus compañeros, frente a los rivales, y eso es algo increíble y que no se puede dejar de lado, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí poniendo un punto con el fútbol, quiero de alguna manera... no se puede terminar esto, no se puede pretender terminar el Génesis en unos cuantos programas de radio, ni siquiera estudiándolo. Han pasado generaciones estudiándolo y siguen sacando conclusiones y profundizando en el estudio. Pero sí recuerden que José está en Egipto, logra dilucidar o desentrañar o interpretar los sueños del faraón. Estos sueños eran básicamente la de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas, y cómo se avecinan 7 años de una riqueza enorme, abundancia, y después 7 años de escasez, de hambruna. Entonces, obviamente José, muy hábil, le explica al faraón que le recomienda que lo mejor que tiene que hacer es... porque le pide el faraón, le consulta, y entonces él le explica, le dice, mira, estos 7 años de vacas gordas vas a guardar lo que logren cosechar, van a guardar la riqueza porque van a ser 7 años prósperos, pero se avecinan 7 años de pobreza. Así que vamos a tener que prepararnos, y para eso le recomiendo que designe gobernadores en cada provincia, en cada región del reinado de Egipto, y que administre, comience a ir reservando todas estas riquezas, estos granos, estos alimentos. Y bueno, y en ese momento el faraón entiende y dice, bueno, ¿qué mejor persona y más preparada que vos? Y acuérdense que a José el soñador lo seguía también el apoyo de Dios, obviamente. Entonces, todo lo que hacía era próspero. Así que lo designa gobernador el faraón a este esclavo vendido por sus hermanos. Y efectivamente pasan los años. Él cumple con esto de guardar, es increíble, logra, no se podía contabilizar la cantidad de maíz que tenía, de trigo, todo lo que tenía, maíz no, de trigo,
y todos los granos, todo lo que había logrado conseguir en esos 7 años, no se lo podía contabilizar. Y comienzan los 7 años de hambruna, efectivamente, como el faraón había soñado y José había interpretado. En esos años de hambruna, es tan grande la hambruna, obviamente todo lo que había organizado José, que se convierte en gobernador, después del faraón, José era el que manejaba todo. Se había repetido la historia cuando estuvo en lo de Potifar, ¿te acordás? Que le manejaba todo. Bueno, esta hambruna llega incluso al Canaán, que si ven el mapa geográficamente está pegado a Egipto, el Canaán. Viene Egipto, la península del Sinaí, y ahí viene Israel, el Canaán. Entonces, hasta ahí llega el hambre, y ¿qué hace Jacob, Israel? Le dice a sus hijos, que así dice concretamente la Biblia, dice, déjense de mirar y hagan algo, vayan a Egipto y traigan el trigo, traigan alimentos que acá ya no hay, para los animales, para todo. Y miren qué curioso, Jacob, Israel, manda a 10 hijos, acuérdense, le quedaba 11, estaba Benjamín, pero no lo manda Benjamín. Benjamín era el otro hermano de José, los 2 únicos hijos de Raquel, porque los otros hermanos eran hijos, acuérdense, de Lea, y eran hijos de las 2 criadas, exactamente. Entonces, Jacob los manda a sus hijos menos a Benjamín, se queda con su hijo más chico, el hermano de José, el otro hijo de Raquel, porque acuérdense la relación de Jacob con Raquel, era la mujer que él amó en primer lugar, y entonces los hijos que tuvo con Raquel, que fue José y Benjamín, eran sus hijos preferidos, acuérdense del abrigo y toda esa historia. Entonces los manda a Egipto, a los hermanos de José. Curiosamente, y esto está todo explicado en la Biblia, tómense el tiempo para leerlo, se van a divertir y se van a entretener muchísimo, y van a ver cómo se van sucediendo los hechos hasta que los hermanos llegan y se encuentran postrándose ante su hermano José. O sea, se cumple ese sueño, sueño, que había profecía, tenido, si querés. Sí, porque José lo había soñado, de que él veía cómo las espigas se inclinaban ante su espiga, después veía los planetas, el sol y la luna se inclinaban ante él, y así es. Los hermanos se encuentran postrados ante ni más ni menos que el gobernador de Egipto. El gobernador de Egipto, que es José. Los que lo habían vendido. Los que lo vendieron a su hermano por envidia, por todo eso que habíamos hablado. Fíjense qué interesante. Ahí José se da cuenta que sus hermanos ninguno lo reconoce. Fíjense, habían pasado 13 años, porque acuérdense, tenía 17 años José, cuando su papá le regala esa túnica de colores, Fue la gota que rebalsó el vaso. A partir de ahí no quisieron saber nada los hermanos. Tenía 17 años, y acá ya José tiene 30 años. Túnica, en este momento, José tiene 37 años en ese momento. 37 años aproximadamente, sí. Por ahí me equivoco con 1 o 2 años, pero ya tenía 37 años cuando se encuentra con sus hermanos de los 17. O sea, pasaron 20 años prácticamente, y él es gobernador de Egipto, y no lo reconocen sus hermanos. ¿Qué lo van a reconocer si era un chiquilín? Ya es un hombre, gobernador de Egipto, vestido con ropas de lino, con un collar de oro, porque eso dice la Biblia, que el faraón le puso un collar de oro, lo embistió, era la segunda persona más importante, y además administraba todo, manejaba todo José. Ahora José no les dice nada a sus hermanos, y ahí comienza algo interesante, que tal vez sea la forma en que termina el Génesis. Esta es una interpretación personal, porque termina definiendo a los seres humanos, las acciones, el rencor, cómo manejar las envidias o no manejar y todo esto. Fíjense, me vengo, no me vengo. La venganza, el rencor. Todas las miserias humanas afloran, y de alguna manera en el Génesis nos va a quedar esta idea. José va a ser nuestro héroe, porque José no se arrebata ni manda a matar a sus hermanos, ni le dicen, miren, yo soy ahora, miren la ropa que tengo. Mirá de quién te burlaste. Exactamente, no. José se queda callado y los pone a prueba a sus hermanos. Primero los escucha. Los hermanos, nadie los entendía, los egipcios no los entendía, estos hermanos que habían venido del Canaán.
pero José sí los entendía, entonces escuchaba y ahí ve algo interesante. Qué flash esa escena, es ¿no? muy interesante. La escena que acaba es maravillosa, porque esto después los grandes directores de cine usan mucho esto para recrearse y hacer escenas. Pero fíjate, entonces, ¿qué hace? Los hermanos ahí están hablando, entonces agarra a José y los acusa, dice, ustedes vinieron acá como espías. Vinieron a espiar acá. No, mi señor, no vinimos a espiar. Estamos a su merced. Hemos dejado a nuestro anciano padre. ¿Cómo que lo dejaron, José? A ver, ¿cómo que dejaron su padre? ¿Que vive su padre? Se comienza a interesar. Sí, se quedó nuestro padre. ¿Y cómo se quedó? ¿Y con quién se quedó? Y le hacen así, los apura y le explican, no, se quedó con nuestro hermano Benjamín, que es el más chico y que es su hijo preferido porque José se perdió. Parece que se lo comió una bestia. Le cuentan a José. No, a José. Sí, le cuentan. Ah, qué interesante. Le dicen, mira, no les creo nada, ustedes vinieron acá como espías y los encarcela. Claro. Le saca todo, imagínate, los encarcela a los hermanos 3 días. Así dice. Todo eso. Doy a veces los datos, claro, para ponerle un dato de realismo y además que después aquel que es erudito quiera profundizar lo ve. Y esto es un hecho. Son las Sagradas Escrituras, o sea, está escrito por alguien. Está escrito, pero no solo escrito, sino como vos dijiste, está grabado. Grabado, Y eso las exactamente. generaciones que siguen lo van a ir escuchando. Y hoy los que escuchen a este Daniel prócer Melingo. de la música nacional Claro. que vos dijiste, van a ser muy distintos a de ponerle de acá 100 años, que Claro. está grabado, entonces lo van a escuchar de acá 100 años. Y tal vez alguien que, si es que no se pierde el oído, te ponen un oído de inteligencia artificial, oído artificial, si no hacen esas cosas y el ser humano no pierde su capacidad divina de escuchar y poder diferenciar. Y su archivo. Bueno, y va a poder escuchar y va a poder tener sus El conclusiones. archivo musical, los archivos, eso, poder escuchar o leer cosas de hace 100, 200, 300 años y ver qué diferencia hay con las de ahora. ¿Qué le pasa a la gente ella? Y tal vez le hagan justicia, ¿no? Le hagan la justicia que tal vez en esta vida vos y otros cuantos, cuántos podrían ser miles, que hayan valorado las habilidades, el conocimiento, el don que tenía este prócer de la música nacional. Volviendo a lo de José, fíjense, José ahí, después de los 3 días, piensa a ver cómo... Él quiere ver cómo se comportan sus hermanos. Él no se quiere arrebatar. Es gobernador de Egipto. Tiene todo el tiempo. Poder, y el poder. Tiene el poder, puede manejar todo. Entonces, mirá la prueba interesante que le pone a los hermanos. Le dice, está bien, les creo en principio, pero solo si me traen a su hermano más chico. Solo les voy a creer toda esta historia que me contaron, que vinieron desde el Canaán porque los mandó su padre, anciano, que se quedó. Todo eso les voy a creer si me traen al más chico, a ese Benjamín. ¿Se imaginan? ¿Entendés cómo se pusieron? Claro, se les complicó la cosa, pero les pone las cosas más difíciles. ¿Es lejos en distancia? No, ¿qué será? Ponerle como mucho, así tiro a vuelo de pájaro, desde el Cairo hasta Israel serán 600 kilómetros. Mirá vos, claro. Por ahí 700, después pero, lo buscaba y con inteligencia artificial ponerlo después del Cairo a Jerusalén, pone a la capital de Israel. Y vas a ver los kilómetros. No es poco, o sea, en días se cubría y con camellos, con animales. Hay que pensarlo así, no es que tenían que dar la vuelta al mundo. Eso. Sí tenían que cruzar el Mar Rojo, que en esa época, en distintas épocas del año, en realidad no estaba conectado, no se había hecho el canal de Suez todavía. Con lo cual el Mar Rojo no estaba conectado con el Mediterráneo. Pero hay que ver, y no quiero profundizar porque no nos va a dar el tiempo, a qué se refería con el Mar de Juncos, porque así habla el Antiguo Testamento, no dice se abrieron las aguas del Mar Rojo. Son distintas traducciones, pero parece ser los arqueólogos de la Torá, de la Biblia, que van tratando de encontrar fundamentos objetivos a los momentos históricos, tienen explicaciones de en qué lugar cruzó el pueblo de Israel. Pero ahí ya nos meteríamos en el Éxodo, falta mucho, estamos en el Génesis, ya vamos a llegar a ese libro. Pero antes de llegar a ese libro, vamos a terminar diciendo lo siguiente. José a sus hermanos le pone una prueba para ver. Le dice, bueno, vayan y tráiganme a Benjamín y les voy a creer. Pero a cambio se van a quedar, o sea, va a ir uno y el resto se van a quedar acá hasta que vengan con Benjamín, porque si no, creo que son unos espías. Y ahí, muy hábil Rubén, negocia, le dice, no, mirá, sería terrible para mi padre, que esto, lo otro, que
déjanos ir, que si querés me quedo yo. Bueno, José decide que se quede Simeón. Simeón, no Rubén, nada, que se quede Simeón, se queda que se quede ahí él como garante de que cuando vuelvan van a traer a Benjamín. Bueno, perfecto, los deja que se vayan. Curiosamente no les cobra, hace que la plata que habían llevado se las guarda en las alforjas, todo, no les cobra nada y que se lleven todo lo que buscaron. Bueno, cuando llegan al Canaán y se encuentran con su papá, con Jacob, con Israel, le dicen, papá, mirá, hablamos con el exactamente, con el gobernador de Egipto. Nos recibió. Se quedó, porque pregunté, ¿dónde está Simeón? Y no, Simeón se quedó, lo tuvimos, pero fue ¿cómo? La garantía, Simeón. Sí, lo tuvimos que dejar como garantía porque en realidad, y ahí le cuentan, vos sabés que el gobernador el cholo. Estaba muy interesado en nuestro padre y en nuestro hermano menor, y nos condicionó a que para poderlo recuperar a Simeón, tenemos que volver con Benjamín. Obviamente que Jacob se pone como loco, Israel le dice bajo ningún punto de vista, ya lo perdieron a José porque nunca le terminó de cerrar, nunca apareció el cuerpo, ¿no? Apareció la túnica ensangrentada nada más. Entonces era todo su posición, pero acá dice no voy a dejar, y ahí termina el relato por un momento, y bueno, pero ¿qué pasa? El hambre siguió afectando, se consumieron todo lo que habían llevado y necesitaban más comida. Y el único que tenía comida en aquel momento en Medio Oriente, ¿quién era? Egipto. Egipto. ¿Y quién lo manejaba? José. Así que tuvieron que volver y negociar con su papá. Le dijeron, papá, no nos va a dar nada si no volvemos con Benjamín. Ya no nos importa Simeón, ni siquiera Simeón, para comer tenemos que volver a arrodillar y con Benjamín. Bueno, entonces ahí miren qué interesante, ahí salta Judá, el primer Judá, ¿no? De la Torá. El que dijo que lo vendan antes que exacta, que no hagan sangre de su hermano, por efectivamente. Eso. Pero hay una historia que en algún momento la contaremos, ¿qué pasó en la vida de Judá desde que hizo eso hasta ahora, este momento cuando él intercede ante su padre y le dice, papá, te dejo a mis hijos, a mi familia de garantía que yo lo voy a llevar a Benjamín, pero estoy dispuesto a dar mi vida, acá te dejo todo en garantía, lo tenemos que llevar y lo vamos a convencer al gobernador de que no somos espías, al llevar a tu hijo más chico, que es lo que nos comprometimos a hacer. Bueno, lo terminan convenciendo a Jacob, porque no tenían mucha alternativa. Claro. Y viajan de nuevo los hermanos con Benjamín. Y se vuelven a encontrar con José. Esta vez, José cuando lo ve a Benjamín, queda y se tiene que ir un momento a un costado porque no puede, la emoción lo embarga y le dan ganas de llorar. Por lo que hicieron, ¿entendés? Por cómo estos chicos mejoraron, ¿entendés? Sus hermanos ahora hicieron todo un proceso. Y además le aclararon que lo trajeron, son todos garantes de su hermano, todo lo contrario. Saben que no pueden volver sin su hermanito, porque su papá se va a morir de una tristeza y porque se comprometieron con su familia. Porque ya perdimos uno. Exactamente. Y entonces ahí, fíjense. Se aprende también. José de alguna manera, en algún momento, se les revela de revelación a sus hermanos cuando sus hermanos estaban en una discusión. ¿Por qué? Porque mirad de nuevo lo que les voy a hacer. Ven que vinieron con Benjamín, hace una fiesta, reconoce que dijeron la verdad, todo, y cuando se van a volver, el José le dice a uno de sus amanuenses que le ponga una copa de plata, en la copa que José tomaba el vino, que se la ponga en el burro que llevaba Benjamín, para que quede inculpado de que llevaba la copa. No, le mirá, exacto, y dejó que se vayan felices al Canaán, que vuelvan con todo tranquilo. Cuando va a una distancia prudente, los aborda la guardia de José y le dicen que ¿por qué incumplieron? ¿Por qué fueron tan malos con José, que fue tan bueno con ellos? ¿Por qué tuvieron esa actitud tan desagradable de llevarse la copa de plata? De ninguna manera, nosotros somos gente de bien, no robamos y somos agradecidos del señor gobernador y esto y lo otro. Cuando los revisen todo, que no hay ningún... Encuentran la copa de plata en la alforja de Benjamín. Ya se habían comprometido con el faraón que si al que le encontraban la copa, le cortaban la cabeza en el acto. Y habían aceptado que sí, que era justo, porque
Imagínate haberle robado a alguien que te ayudó, que fue generoso con vos, robarle. Estaba muerto prácticamente. Claro. Y robarle un faraón. Sí, pero eso fue una prueba. Imagínense cuando ve esto, Judas dice, no, a Benjamín no, nos vamos a hacer. Se rasga la vestidura, acuérdense eso de rasgarse las vestiduras. Se vuelve a rasgar la vestidura. Ahí Judas se rasga las vestiduras y todos sus hermanos, en señal de que no van a aceptar, que es un duelo, que están como muertos todos, que va a morir su padre, están en duelo. Y comienza a hablar Judas, explicándole a José todo las consecuencias que va a traer la pérdida de Benjamín para su familia. Y ahí José se destruye en llanto, pide que se vayan todos los guardias, y ahí se le revela a sus hermanos y le dice: yo soy José, el hermano de ustedes que vendieron a los egipcios, que les dieron, acuérdense, a los... qué escena, boludo, qué escena. Y ahí Qué se quedan aterrorizados los hermanos, y él les dice que se queden tranquilos, que todo fue obra de Dios. Todo lo pensó Dios. Ya había pensado hace tantos años, 20 años atrás, lo soñó. Ya lo había pensado, que vaya José, que se adelante, que llegue a ser el gobernador de Egipto y que pueda en algún momento lograr que no muera esta familia. Jacob con sus que incluso hijos lo había traicionado y vendido. Eso ni lo ve, para que vean la grandeza de Claro. José. Lo vio todo como un designio de Dios, como que Dios quiso que las cosas fuesen así, que no tenían Claro. nada que temer. Y ahí les dice: vuelvan al Canaán, díganle a mi padre que estoy vivo. No, que ustedes me vendieron, no dice nada de eso, pues no tiene rencor. Él cree que fue todo, realmente que Dios hizo todo ese Le cierra el sueño, le cierra todo, para que no Esto muera es su una obra. familia de hambre. Bueno, finalmente, imagínense cuando llegan los hermanos. Si no hubiera sido así, si yo me hubiera que nos moríamos todos de hambre. Exactamente. Piensa él. Hubiese sido otro final. En cambio, yo me hubiera esto- muerto de hambre, hubiera venido acá a pedir ayuda a otro faraón que nos hubiera cortado la cabeza, Pero probablemente. fíjense algo muy importante también, obviamente que no nos da el tiempo ni siquiera para hacer un cierre. El próximo programa vamos a hacer el cierre prometido del Génesis y vamos a arrancar con Éxodo, pero hay algo muy importante. Esto no fue por generación espontánea, no fue de un día para el otro. Para que Judas llegue a tener esa actitud tan grande de ofrecerse él, de explicar, Como veo el cambio. De los mismos que lo vendieron, exactamente, la evolución. La evolución, por lo menos en Judas, fue muy importante. Por eso es el león. Busca la reconciliación con la familia. Exacto. antes No, que- además Judas se problema. arrepintió. La vida fue muy dura con Judas. Hay un capítulo, una vez que lo venden a José a Potifar, acuérdense cuando los ismaelitas, los parientes de Ismael, del medio hermano de Isaac, del hijo de Adar, ¿te acordás de la egipcia? Acuérdense de dónde viene eso. Estos ismaelitas lo vendieron a los egipcios. Desde ese momento, todo ese tiempo que pasó, esos 20 años, bueno, hay un capítulo que le dedica a Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas se va, se aleja. Después de esto quedó la familia destruida. Había que guardar ese secreto de que lo vendieron a su hermano. Fue muy terrible esto entre los hermanos. Imagínense el padre, el dolor que tuvo Jacob, todo. Eso quedó destruida la familia ante este hecho. Pero Judas se alejó y se fue a vivir a otro lugar, y ahí conoció una mujer y tuvo 3 hijos. Y un día casó a su primer hijo con una mujer y su primer hijo murió. Entonces, ¿qué pasó en aquella época? Para que es la idea que tenían que casar a su segundo hijo con la mujer de su primer hijo, porque había muerto, no dejó descendencia, era el primogénito. Entonces la casaron a la mujer del primer hijo que había tenido Judas con su mujer, que se había alejado. Lo quiso casar con esta mujer que tuvo relaciones, pero él siempre evitaba tener un hijo. Entonces Dios lo castigó y lo mató por eso, porque no le quería dar una descendencia a su hermano muerto. Claro. Entonces, esta es una historia muy interesante que no nos va a dar el tiempo, pero fíjense en un capítulo, Judas le toca que se le muera el primer hijo,
el segundo hijo, que se muera su mujer, después tiene relaciones con la mujer de su hijo, sin saberlo, pensando que era una prostituta. No. Y cuando la quiere mandar a matar, en esa época era así, como en algunos lugares, lamentablemente, del mundo, donde a la mujer la matan si queda embarazada. Cuando se entera que había quedado embarazada, no sabía Judas que había sido embarazada, él la había embarazado, porque se hizo pasar por prostituta, la mujer de su hijo. Entonces, cuando la manda a matar, la mujer le demuestra que ella era la mujer, no era la prostituta, sino era la mujer con la que había tenido relaciones sexuales. Y ahí Judas hace un cambio de ética, porque dice, no, esta mujer es más justa que yo. Claro. Yo fui con una prostituta. Fíjense cómo ya... es que Judas fue el único que se arrepintió. Los otros también se fueron arrepintiendo, pero de otra manera. Judas se arrepintió además porque le tocó en la vida que se mueran sus hijos, que se muera su mujer. Haber tenido hijos, tuvo gemelos. Con su nuera, pero todo en una situación que a Judas lo hizo crecer moralmente como individuo. Después los hijos de Judas van a terminar siendo directamente emparentados con el rey David y con Jesús, con Jesucristo. Están emparentados por la misma línea familiar. O sea, para que vean que todo esto después lo vamos a ir abordando más adelante, pero si esto lo vemos como una historia y vamos teniendo en cuenta los momentos, vamos a ver cómo los hijos de Judas que murieron, no fueron relevantes, pero los hijos que después tuvo con la primera mujer de su hijo fallecido, terminan siendo toda una estirpe dentro del pueblo judío. Termina dando la descendencia del rey David y de Jesús, ni más ni menos. Porque también es directo de Abraham también. Exactamente, tenían la bendición y bueno, todo esto que se va sumando. No tenemos, pero la pasó mal. Bueno, la pasó mal. No tenemos tiempo, pero digamos que se terminan reencontrando la familia. José manda a buscar a Jacob y a toda la familia y a todos los descendientes, a todos los hijos, los manda a buscar y que vengan a Egipto, porque el faraón le dice, trae a toda tu familia. Acá lo vamos a recibir. Acá lo vamos a recibir bien. Y mirá qué interesante, ¿por qué los vamos a recibir bien? No solo por agradecimiento al gobernador, que es hermano, va a traer toda su familia del Canaán, sino que fundamentalmente porque José se había preocupado siempre de hacerle ver al faraón que ellos cuidaban animales, eran pastores. Y los egipcios aborrecían el trabajo de ser pastor, lo veían como algo menor, como algo de una casta inferior, ¿entendés? Prácticamente de esclavo. Entonces ellos no se dedicaban al pastoreo. Y mirá qué inteligente, José ya sabía cómo preservar a su descendencia, diciendo, no somos un peligro para Egipto, somos porque pastores. Somos pastores, nos vamos a dedicar a ser pastores. A esta profesión menor. Y así José logra traer a todo el pueblo, viene Jacob, y los manda a buscar con carros el faraón. Esta historia es interesante porque después del éxodo, vamos a ver cómo termina, se pudre todo, ¿no? Pero fíjense, acá los mandaron a buscar, trajeron a todos, pero cuando Jacob, que ya era Israel, iba yendo para el Canaán, Dios lo habla y le dice, anda tranquilo, Jacob, anda tranquilo, Israel, a Egipto, porque yo voy a ser el encargado de protegerlos a todos ustedes y de, en el momento que corresponda, traerlos de nuevo al Canaán. Eso está en la Torá, eso está en la Biblia. Ya de alguna manera decía que se quede tranquilo, que vaya con confianza en Dios, con la bendición que tenían, que ya traían de Abraham, y que vaya a Egipto tranquilo por este momento, esta hambruna, con todo el pueblo tranquilo, que ya en su momento los va a traer a todos de nuevo al Canaán. Y ahí termina el Génesis, como lo hemos dado. Y voy a decir una sola cosa antes de terminar, porque es importante. Siempre queremos tener un elemento para comprender las noticias de la realidad. Dale. Y la noticia de la realidad es la siguiente. Se suspendió una guerra muy complicada, pero no es que se suspendió como en el fútbol y cada uno va a tomar agua, no. Todos se están rearmando, todos se están preparando para lo que viene. Para que lo tengamos todos presente, vos, Salvador, y los jóvenes que nos escuchan, que tomen, ya sé, hay millones de temas más interesantes, pero si en algún momento les interesa qué pasa en el mundo, qué pasa en los conflictos, quién es quién, tengan presente que ahora esta guerra se ha suspendido. Esta guerra... ¿Por el Mundial, dice usted, doctor? Entre otras cuestiones, y la economía, las elecciones que vienen. Yo lo uso como una metáfora lo del Mundial, porque no podía estar el Mundial y que estemos... Imagínense el partido de Irán. Claro. Los iraníes tienen que dormir en México, ¿saben? ¿No? Sí, Bueno, ya se fueron del Mundial, pero dormían en México. Imagínense si hubiesen estado en guerra.
Si hubiesen estado... Bombardeo. Entonces, esto es un impasse. También vienen las elecciones en Estados Unidos. Cuando aumenta el combustible, el cuando precio del la gente petróleo. paga más, la gente odia al que esté de presidente. Entonces, hay muchos motivos, hay que entender todo eso para que vean. No hay que vivir todo como ya, hay que definir ya el partido, que vengan los penales. Esto es mucho más lento. No hay que volverse loco, hay que ver todo con mesura. Es y hay un partido de ajedrez, digamos. vos lo dijiste. Estratégicamente. Y sobre todo porque los iraníes están presentes y son los que inventaron el ajedrez. Así lo habíamos que dicho, los persas. sí, los persas, que no ganaron ni una guerra, pero sí ganan todas las negociaciones que sí hacen. lo habíamos dicho. Así que bueno, así terminamos y seguimos el próximo capítulo. Ya vamos a comenzar con el éxodo, Dale, Salvador. Excelente edición de Mora ya. Muchas gracias doctor. a todos, Muchas chicos, gracias. que estén bien. A la Nos vemos audiencia. miércoles, gente. Nos vemos miércoles. Chao, chao. Chau, chau.